Hola a todos, queridos amigos y hermanos, qué alegría volvernos a ver una semana más en Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Deseamos que te sientas a gusto en este tiempo, en esta horita corta que te ofrecemos con amigos que invitamos para conocer un poquito más de su vida espiritual. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos del 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Un servidor, Juan Carlos Segovia, como consejero de medios de comunicación, te acompaña. La producción corre a cargo de Iglesias del Monte y la realización a cargo de Proyecto Vida, como no podía ser de otra manera. Y para finalizar, y muy importante decirte que tanto Frapan como CEMMA, la Fraternidad de Pastores de Málaga y el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, nos respalda espiritualmente para que podamos realizar este programa con las garantías de que Jesucristo está contento con él. Vamos, yo sin Cristo es que no bailo, es que no hago nada porque Él es el centro de mi vida, el centro del programa y el centro de todas las cosas. Así que a Él le damos la gloria, la honra y la alabanza. Hoy vamos a entrevistar al pastor Gonzalo García, pastor de Renacer. Sí, señor, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa, querido Gonzalo? Pues nada, aquí estamos, Juan Carlos, nada, preparados para ver qué nos depara esta entrevista. Qué bueno, pues nada, cosas buenas nada más. Claro, Enseña tu taza, Gonzalo. Ahí está, pues aquí ¿eh? está. Esto es una charla entre amigos, Hombre, gloria a Dios. Pues nada, ¿cómo está Gonzalo? Porque ya sabe que el programa consiste en conocerte. Queremos conocer un poco más porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama, eso está claro, como dice el Señor. claro, ¿Cómo podéis decir que me amáis si no me veis y no amáis al que veis? Así que vamos a ver a la claro, iglesia, ¿no? Y claro. bueno, la verdad es que yo te admiro en cierto sentido porque has recogido el testigo de Natanael. No es fácil coger la iglesia y Sí, prosperarla, ¿no? Ya una iglesia que era grande y visible, pues has sido valiente con la juventud que tiene para coger ese testigo. Gloria a Dios. bueno, el Señor nos da muchas gracias y yo creo que más valiente fue Nanear dejármela, la verdad. Pero no, sí, el Señor ha sido bueno, también los hermanos con los que trabajo en el Consejo de Ancianos pues, han sido muchísima bendición. Y bueno, pues poco a poco, aprendiendo, cometiendo muchos fallos, muchos errores, aprendiendo de ellos e intentando seguir para adelante. Pero bueno, el Señor es el que da la fuerza, ¿no? Y siempre lo decimos. Da igual la edad, da igual la circunstancia, al final el Señor es el que fortalece y en eso confiamos. Así que con Amén. eso, Amén. adelante. Bueno, y siento decirte que todavía te quedan muchos errores por cometer, ¿eh? Sí, sí, me imagino. Porque yo Me después imagino. de casi 20 años de ministerio cometo errores, digo lo que Claro, no conviene, actúo de una manera claro. que y el Señor luego pues perdona. Pues en eso estamos, ¿eh? Estamos en la escuela del reino. Esto es una escuela hasta que partamos con el Señor. Sí, efectivamente, efectivamente. Muy Efectivamente. bien, pues Gonzalo, como hemos dicho, estamos muy agradecidos de que hayas decidido estar aquí y poder responder a las preguntas, porque no es un cuestionario, no es Mm, realmente una entrevista, es una charla entre amigos y queremos claro. conocerte un poquito más. Yo creo que tú eres boquerón, ¿no? Yo soy boquerón, boquerón. ¿De qué zona? Nacido aquí, he estudiado aquí, vivo aquí, todo, ¿En qué todo, parte de todo. Málaga? Pues de la parte de Ciudad Jardín. Ah, Así cerquita de la que mía. sí, 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 sí. Yo nací en Ciudad Jardín y bueno, pues la verdad, un barrio normal, trabajador, tranquilo, eh, eh, muchos amigos, muchos amigos cercanos también. Pues no sé, una vida normal, tranquila, ¿no? ¿Cuántos Dentro de un hermanos? contexto cristiano, claro. Eso iba a decirte. ¿Tú naciste ya en un contexto cristiano? ¿Tus padres eran creyentes? Sí, sí, mira, te comento un poco. Cuando yo nací, mis padres se congregaban en una iglesia, en la iglesia de Asamblea de Hermanos de San Quintín, no sé si te suena. Sí, 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 sí. Ahí estaba Hombre, Pablo claro, Frías, ¿no? Y este Celu. efectivamente, Ah, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, pues los padres de mi padre se convirtieron a través de unos vecinos que lo llevaron al Señor, que lo llevaron justamente a, a esa iglesia. Y de esto estoy hablando de los años 60, de los años 70, ¿eh? Hace mm, tiempo ya. Y bueno, pues los padres de mi madre
también se convirtieron. Así que todos mis abuelos, aunque fueron los primeros creyentes en su generación, pues yo he tenido el privilegio de que todos mis abuelos han sido creyentes, ¿no? ¿Allí en San Quintín o en algún otro lado? Pues lo interesante es que mis abuelos maternos estaban en Marruecos, iba a decir México, pero no, en Marruecos, porque tuvieron que emigrar por el tema de la crisis que hubo en los años 45, 50, un poco después, todo lo que era la posguerra esa ampliada, ¿no? Y entonces, pues tuvieron que emigrar a Marruecos, mi madre nació en Marruecos y bueno, después de un cierto tiempo volvieron a España y entonces ya se instalaron después de un tiempo también en la iglesia ahí en San Quintín. Entonces, mi padre y mi madre se conocieron allí, hicieron buenas amigas y ya aquí estoy yo, ¿no? Bueno, entonces tú eres cristiano de tercera generación. Madre mía, eso ya son palabras. Efectivamente. Es que, Esas bueno, son palabras mayores y más en nuestra España evangélica, ¿no? Que eso, exactamente, en nuestro contexto. Yo soy cristiano de primera generación, o sea, claro, y como claro. muchos los hay ya de segunda. Mi hijo, que es amigo Sí, tuyo, es de segunda, ¿no? Pero de tercera, claro. ya tengo a mis nietos que sí son de tercera, pero todavía tienen 8, 9, 8, 7, 8 años, sí tienen mayor, ¿no? Así que gloria a Sí, Dios sí, sí. que pronto habrá cristianos de quinta y de sexta generación aquí en nuestra tierra querida, Amén. en el Claro que nombre de sí, Jesús. claro que sí. ¿Y tú qué eres, el mayor, Entonces, Gonzalo? yo soy el mediano de tres. Tengo un hermano mayor, como 3 años mayor que yo, y una hermana pequeña que tiene como 5 años menos que yo. Ajá, Eh, y nada, pues crecimos ahí, ¿no? En la iglesia esta de San Quintín, crecimos juntos, muchos jóvenes, mucha gente, mucho tal. sí, Muy sí, sí. guay. Y mi padre llegó a ser también parte del consejo de ancianos de allí de la iglesia de San Quintín y todo eso. Ujú. Y bueno, pues siempre uno por diferentes circunstancias, ¿no? Cosas que ocurren en las iglesias, pues al final terminamos, terminamos en la iglesia Renacer, pues hace ya 18 años, creo. ¿Cuántos años tienes tú, Guau, Gonzalo? Si no mucho preguntar. tú pregunta todo lo que quieras. Yo tengo 30, ¿vale? 30. Tengo Bueno. 30 años, así que yo llegué a la iglesia Renacer, obviamente la grande, ¿no? La de Málaga, cuando yo me acuerdo que yo cumplí 13 en la iglesia Renacer. O sea que yo Mm. llevo ya casi 18 años ahí. Sí, sí, lo que llevo yo de Casi pastor, 18 años. 18 años. En el 2004. 2000, pues sí, por ahí, Ujú. por esa época, ¿no? Bueno, ¿y em, cómo se vivía siendo evangélico en un país católico o laico? Porque ya me parece a mí que tu generación ya había mucha incredulidad y mucha indiferencia hacia el Sí, tema religioso. quedaba un catolicismo residual, pero sí, era mayormente laico, postcristiano realmente. Pues se vivía raro. Yo había cosas que decía: "Joder, esto en mi casa no lo hacemos, ¿y por qué lo hace la gente de fuera?". Entonces había esa lucha, ¿no? Que tienen ahora los jóvenes y que yo creo que hemos tenido todos en algún momento. Yo la viví no con mucha intensidad tampoco, pero sí con una cierta intensidad. La verdad es que mis padres me discipularon bien, ellos estaban muy pendientes, sobre todo mi padre, pues estudiaba muchísimo la escritura, lo sigo haciendo. Entonces, para mí eso fue un ejemplo y nosotros siempre teníamos claro, ¿no? Que lo primero que había que hacer era honrar al Señor y obedecer al Señor. Quizá a lo mejor de chico no tenía la motivación adecuada, ¿no? Ni lo comprendía todo, bueno, tampoco lo comprendo todo ahora, pero no comprendía las cosas más fundamentales, pero sí que teníamos claro que el Señor era lo primero en la casa, ¿no? Ya. Y además hay un detalle muy interesante que siempre lo cuento porque creo que es bueno, ¿no? Casi todos los hijos de pastores y de misioneros se quejan de que en algunos momentos de sus vidas han tenido como que aparentar o hacer un poco el paripé, porque claro, porque era el hijo del pastor, el hijo del misionero o X, ¿no? Pero mi padre estaba en el consejo de ancianos y yo, yo nunca recuerdo que mi padre ni mi madre nunca nos dijesen: no, tenemos que aparentar para esto, ¿no? O como vamos a hacer esto que no hacemos generalmente para que no parezca mal, ¿no? Para mí fue una fe que se vivía de una manera bastante genuina, ¿no? Qué bueno, Eh, qué sí, bueno. la verdad que sí, ¿Y tus y en ese amigos, contexto me he criado, ¿no?
¿Y tus amigos no te veían raro? ¿Tú el evangélico, o da igual cuando echa un partido de fútbol de dónde eres? Sí, yo no era muy futbolero tampoco, ¿No? pero sí que no me... Yo he tenido buenos amigos no creyentes, ¿no? Y sí, claro que hemos hablado de la fe y tal, pero yo nunca me han tildado como el evangélico Ujú. o de ninguna de las maneras, la verdad. Yo me he sentido bastante cómodo. De hecho, yo hablaba de mi fe con cierta libertad y la gente me decía, tío, tú estás chalado, pero bueno, como eres buena gente, pues ya está, no te queremos. Está bien, está bien. Así que A mí me decían el Beatillo también, ¿no? Uno el digo, bueno, beatillo, sí, sí, yo trabajaba en Carrefour y trabajaba en informática, en la administración, y llegaba el técnico de IBM, que siempre llegaba de noche, porque claro, los sistemas AS400 y esas cosas hay que hacerlo por la noche claro, cuando está para el hipermercado. Y yo pues efectivamente. intentaba siempre hablar de Dios. Y dice, ¿tú qué eres, Beatillo? ¿Tú qué eres, Beatillo? Digo, hombre, santo, santo. Santo. Bueno, Bueno, bíblicamente santo, eso está muy bien. amén, amén. Aunque soy pecador, pero ahí estamos, una lucha sin cuartel Claro, que tenemos todos, ¿no? pecador redimido, como Ahí somos está. todos. Entonces, ¿tú qué hacías de chico? Si no jugaba al fútbol, ¿a qué jugabas? Mira, a mí me gustaba mucho leer. Yo recuerdo que la gente que me conoce de chico eh, me decía mucho, tío, que te cogías un tebeo, tú te cogías un libro de lo que sea, y yo iba leyendo por la calle, literalmente. Yo me sentaba, si había un semáforo que esperar, me sentaba en el bordillo y me ponía a leer, ¿no? Eh, no sé, siempre he sido un chaval muy tranquilo. Jugar fútbol, he jugado bastantes cosas, pero siempre he sido bastante tranquilo. Me han gustado cosas más así como juegos de mesa o temas de música. También porque, y te cuento, ¿no? Mi familia es una familia muy musical. Ajá. Entonces, todos hemos pasado por el conservatorio, todos. Ah, Entonces, claro, yo cuando tengo 8 años, mi, mi hermano ya llevaba como 3 años en el conservatorio con piano y a mí me llevan al conservatorio con los 8 años para hacer la prueba y meterme, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no voy a coger el piano otra vez porque ya está repetido. Mi tía es profesora de piano, mi padre estudió el piano un montón de años, mi hermano ya estaba con el piano. Voy a coger algo diferente, voy a coger el violín. Así que estuve varios años en el conservatorio estudiando violín. eh, y claro, eso te hace como que tengas un hobby o que tengas una actividad ujú. que tengas que estar en casa y tengas que estar estudiando y tengas que estar practicando y tengas que estar haciendo eso. Entonces, eso también contribuyó, ¿no? Al hecho de que sea muy casero y muy tranquilo en ese sentido. Ya, ya. Entonces tú Ah. tocas el violín, ¿lo tocas bien? A ver, hice 8 años, Uf, pero ya hace, no ocho sé, ya hace años. como 16 años ¿Y o por, 15 años que no toco el violín en y, y condiciones. por, y Tengo, por, y por qué no terminaste de...? Porque yo tengo familia, bueno, el mismo Pablo Frías, ¿no? Y son unos pocos de años sí, más. claro. No lo terminaste, ¿no? No, hice 8 años, hice como la mitad de grado medio, que era como el sistema antiguo. Y nunca me terminó. Digamos que tuve varias experiencias negativas a lo largo de mi tiempo en el conservatorio. Entonces, no terminó de encajar conmigo. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho y la verdad ahora cuando intento tocar algo, pues se disfruta y tal, pero yo ya en ese tiempo, yo lo dejé con 15, 16 años, yo cuando llegué a Renacer tenía como 13 años y vi al que era el líder de jóvenes en ese momento, Pedro Reina. Bueno, no sé si estaba de líder de jóvenes en ese momento, bueno, no recuerdo, pero él era el líder de alabanza. Y entonces lo vi tocando ahí una cosa guapísima, que era el bajo eléctrico. Y digo, Ajá. uy, ¿cómo suena eso? Eso suena increíble, yo tengo que aprenderlo. Entonces, entonces desde los 14 años, le pedí que me enseñase, me enseñó, estuvo como un año conmigo, algo así, me enseñó un montón, y ya después me pasé al bajo eléctrico, que eso sí que lo cogí porque yo quise. Bueno, 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 qué bien, gloria a Dios. Oye, y dices que te gustaba mucho leer. Y la pregunta Mucho, es, mucho. ¿leías la Biblia? ¿Te resultaba atractiva o entonces no tenía muy claro? No, no, me gustaba la Biblia, ¿eh? De hecho, mis padres tenían un montón de Biblias ilustradas para niños, cosas para Ajá. niños. De hecho, hay un libro que me encanta, que yo no sé por qué la demás gente no lo conoce mucho, que es El progreso del peregrino, la Uh, versión para niños. sí, sí, Eh, en cómic, ¿no? pues, Yo pues la no tengo, yo, recuerdo. yo la tengo en cómic.
Pues a lo mejor la que tú tienes es la que yo leí, no lo sé. Lo único que recuerdo es que la tapa era como amarilla. Sí, exactamente, Eh, ahí la tengo. es Ahora ese, mismo no sé ¿no? dónde está, pero es una especie de tebeo con viñetas en Sí, blanco y negro. sí, efectivamente. Ese es ese. Efectivamente. Pues yo me leía ese, pero me lo leía, pero una y otra vez. Yo me pude leer El profesor Peregrino, yo que sé, como 10 15 veces en mi infancia, porque me encantaba ese libro, ¿no? Qué bueno, Y ahora ya de mayor mucho más lo aprecio y bueno, la historia de John Bunyan por detrás y todo eso se aprecia mucho más, ¿no? qué guay. Eh, entonces, sí, a mí me encanta leer, me encanta investigar. Soy muy curioso y tengo muchas preguntas. Siempre las he tenido y siempre las seguiré teniendo, ¿no? Eso es muy bueno. Eh, Eso es muy sí, sano. Yo la recuerdo verdad, y que cuando yo me convertí, o mejor dicho, cuando el Señor me convirtió, ¿no? Porque eso no es un proceso voluntario, sino que lo efectivamente, hace el es más Señor. correcto. Pero, pero yo estaba siempre preguntándole a Pastor Juan Carlos Soto cosas, porque todo me producía curiosidad y todo en la Biblia Claro, me salía, y pero ¿por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Pero eso claro, te enriquece porque vas muchísimo. aprendiendo y se te va satisfaciendo tu curiosidad, lo cual te hace, al final, una respuesta te provoca más preguntas. Sí, 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 sí. Y eso es No, muy es bueno. así, ¿no? De hecho, este tema de la curiosidad y de las preguntas ha sido para mí muy importante porque, ya te cuento un poco, ¿no? Mi padre, él trabaja como profesor de física y química en un instituto público. Ujú. Entonces, él hizo ingeniería química, bueno, en su época era como química, ingeniería química mezclada. Entonces, yo recuerdo que en esa dinámica de lectura, me acuerdo que yo estaba, no era parvulito, pero sería primaria, sería como segundo o tercero de primaria, que yo estaba ya ves, fíjate, en la biblioteca del colegio, cogí un libro sobre historia de la vida, como unos cómics, ¿no? Y hablaban de los neandertales, y hablaban de los hombres de Cromañón, y todo eso. Y yo empecé a leerlo, y yo tendría 7 u 8 años, ¿eh? Yo tampoco tendría mucha edad, pero empecé a leerlo y empecé a ver a los dinosaurios, el hombre de Cromañón, no sé qué, no sé cuánto, y ¿esto? ¿Y dónde estaba Adán y Eva? ¿Y dónde estaba no sé qué? Y el diluvio se menciona y hablaban de un montón de años y digo, oye, ¿y esto? Digo, me pareció muy interesante, ¿no? Me captó mucho la atención, pero no sabía cómo encajarlo con el esquema Claro, que me estaban enseñando en casa, ¿no? claro. Eh, y de ahí fui un poco aprendiendo más todo este tema de creación y evolución y tal. Y hubo un momento en mi vida que fue muy interesante, a los 16, 17 años, yo ya en ese momento ya había dejado el conservatorio y me estaba centrando en lo que quería, que iba a ser una carrera un poco enfocada en la ciencia. Y me acuerdo que un día una compañera de clase con 16 años, después de terminar una clase de biología, me dice, ellos sabían que yo era cristiano y todo, no había ningún secreto, y me dice, oye Gonzalo, ¿tú a ti te gustaría hacer biología o algo? Digo, yo creo que sí, yo creo que, y fue lo que terminé haciendo, ¿no? Digo, yo creo que me encantaría hacer biología, yo no sé, me encanta, es como ver que Dios ha creado las cosas de una manera tan fina, tan precisa, tan inteligente, me fascina, ¿no? Y la chica me dijo, no, pero tú no puedes ser un científico de verdad, porque tú crees en Adán y Eva, y tú crees en la Biblia, y tú crees en la literalidad de la Biblia y todo eso. Y ahí fue, yo creo que el Señor usó a esa amiga mía para hacerme ver que entre estas dos cosmovisiones habían cosas que eran difíciles, muy difíciles de reconciliar, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ostras, esto necesito estudiarlo más, ¿no? Y pues pasé por bachillerato, hice la parte de ciencia y tal, y esa fue la razón por la que al final terminé haciendo pues biología, ¿no? La carrera de biología aquí en la Universidad de Málaga, un poco para saber realmente qué decía la ciencia sobre ciertos aspectos sobre los cuales la Biblia mencionaba, hacía ciertas afirmaciones, ¿no? Sí, sí. Eh, Así que Es la muy interesante. curiosidad, el Señor ha guiado mi curiosidad de muchas maneras para llevarme a donde estoy ahora, ¿no? Qué bueno. Pues precisamente con Ramón Gómez hemos hecho una saga de 13 programas, un año Ajá, y pico hemos estado, y ahí está qué bien. explicando el origen del universo, el origen de la vida, el origen del hombre, el origen de las especies, todos los orígenes Sí, 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 desde un plano científico, sí, riguroso.
yo he aprendido lo que no está escrito de una manera tremenda Vuestra... y ahí está por si queréis disponer la pastoral y los hermanos de toda una saga de pruebas empíricas que demuestran de que Ajá. tuvo que haber un creador, si no, no se puede explicar lo que tenemos. Es imposible, no hay Sí, teoría que ahí. pueda explicar realmente lo que pasó fuera del creacionismo. Sí, la verdad es que es muy complicado, ¿no? Ramón Gómez, justo hace unos días nos reunimos con él y sí conozco las charlas estas que tiene y son muy buenas. De hecho, yo las he visto cuando alguna vez las ha hecho delante de un público predominantemente no cristiano y la gente se ha quedado bastante impactada diciendo, uy, esto no es lo que te suelen enseñar en la universidad o no es lo que te suelen enseñar en los círculos educativos, ¿no? Generales. Ujú. Así que es muy interesante. Qué bueno. Bueno, Así que vamos a seguir con tu historia, ¿no? Gloria a Dios. Ya sí, has dicho, yo suelo preguntar qué quería uno ser de mayor, pero ya has dicho que biólogo, ¿no? Querías descubrir. La verdad es que yo me paso la vida cuando estoy comiendo y tal, en vez de abrir un programa, veo documentales. Ahora estoy viendo un ya, documental del origen. He visto cientos, pero es que siempre me provoca admiración ver la complejidad de lo claro, material, de lo material. Lo espiritual claro. ya, pues lo que la Biblia O nos mucho diga, ¿no? más, Mucho más. claro. Pero lo material es impresionante la complejidad de cualquier ser, por muy pequeño que lo veamos, ¿no? Así que Sí, entiendo que eso provocara en ti esta curiosidad. Y bueno, en este punto ya en adolescencia, que suele ser un poco más complicado, porque uno empieza a plantearse, bueno, ¿y por qué estoy en la iglesia? ¿Y por qué esto tiene claro. que ser así? ¿Para ti fue convulsa o fue tranquila, sosegada? No, para mí fue bastante tranquila. De hecho, alguna vez hablándolo con mi padre, él me decía, dice, tú no tuviste una etapa rebelde en la iglesia, tú tuviste una etapa rebelde contra todo lo que te estaban enseñando en la universidad y todo eso, ¿no? Bueno, está Esa bien. fue mi etapa rebelde, imagínate. ¿Tú has visto la película esta, cómo se llama? Que es un estudiante que defiende apologéticamente en clases de Ah, sí, la ciencia. de Dios no está muerto. Dios no está muerto, exactamente. A eso me ha Sí, recordado. Tú eras de esos, ¿no? sí. Pues yo era ese. Lo que pasa, yo vi la película de Dios no está muerto y dije, bueno, a ver, se nota que es cine, un poco teatrera, porque a mí Sí, nunca los profesores me dieron oportunidad de de nada. expresarte, claro. Ni el otro, ni el Nada, profesor nada. tendría a lo mejor ese hacer razón, ese odio contra los cristianos, ¿no? El cristianismo, que al final Claro, lo que tenía es un odio tremendo. sí, efectivamente. Bueno, aunque algunos en la universidad lo tenían, ¿no? Pero sí, hablando de eso ya a lo mejor lo comentamos ahora, pero hablando de la etapa mía rebelde, que tú piensas que yo me crié en un contexto, en mi casa era un contexto bastante sano, la Ujú, verdad. El cristianismo se vivía de una manera bastante sana, no había cosas raras, la verdad. Mi padre, como te digo, del contexto donde vengo, y mi padre también se han dedicado muchísimo al estudio de las escrituras. Entonces, era un contexto bastante sanote, ¿no? Quizás no, ujú. en algunas áreas no, pero por lo menos lo que yo vivía en mi casa era muy sano. Y cuando llegué a la iglesia de Renacer, que estaba Natanael en ese momento, obviamente que estuvo los siguientes 16 años hasta que al final me dejó ahí el legado, pues, Natanael también ha sido muy sano en ese sentido, ¿no? Y a mí, yo siempre digo que las dos personas que más me han influenciado espiritualmente en mi vida han sido las dos P, ¿no? Mi pastor y mi padre. Eso ha sido, eso, y yo tengo el privilegio de poder decir eso. Sé que no todo el mundo tiene ese privilegio, pero yo tengo el privilegio de poder decir eso, ¿no? Y Natanael era muy sano también, era muy bíblico, y ahora además yo, al haber estudiado ya un poco más de teología y tal, me doy cuenta, ¿no? De lo bíblico que podía llegar a ser. Y, pero también era muy sano en la práctica, ¿sabes? Él era lo suficientemente sabio en la práctica para poder hacer las cosas de una manera sencilla, de una manera buena, que al mismo tiempo generase un buen ambiente, ¿no? En la iglesia. Entonces, tú piensas que yo me crié en un grupo de jóvenes y en el momento en el que yo tenía entre 16 y 19 años, pues el Señor hizo unas cosas muy bonitas en el grupo de jóvenes ahí en la iglesia Renacer, ¿no? De hecho,
todos mis mejores amigos vienen de ahí, del grupo de jóvenes. Conocí a mi actual esposa, la conocí en el grupo de jóvenes cuando yo tenía 19 años, 18. Eh, y el Señor se movió de una manera tan bonita que al final de todos esos jóvenes, pues salieron dos parejas de misioneros, una pareja que está ayudando en el pastoreo de la iglesia Renacer en Belén, Málaga, que es un Timoteo de Katie, mi hermano y mi cuñada, que también están consagrados al Señor y ayudando en su iglesia y preparándose para el ministerio. Gente, la verdad, no perfecta, pero muy entregada, ¿no? Y yo, ya te digo, fue una mezcla entre el buen contexto en mi casa, el amor que se veía en la iglesia y la buena enseñanza bíblica y la buena dinámica que había en el grupo de jóvenes, aunque a veces también teníamos nuestros rollos, no te creas. Pero el amor cubría multitud de pecados y aún dentro de nuestras imperfecciones, realmente el Señor se estaba moviendo. Y yo le agradezco mucho al Señor por eso, ¿no? Por eso ahora en el pastorado, una de las cosas más importantes que con más celo cuidamos es el tema del grupo de jóvenes. Porque es que yo he pasado por ahí, yo sé lo importante que es un buen grupo de jóvenes, un contexto sano donde haya jóvenes con tus mismas ideas y con tus mismos fundamentos bíblicos, ¿no? Qué bien. Súper Entonces, importante. sí, de hecho, el día 3 hay una reunión de jóvenes aquí en la iglesia, ¿no? Precisamente en la iglesia del Monte, y vienen los vuestros Es con verdad, Warri. Así que, efectivamente. gloria a Efectivamente. Dios, hay que ampliar el círculo, Claro que sí. que somos Claro que una sí. iglesia realmente, no somos muchas congregaciones, una iglesia. Sí, sí, sí. Qué bueno. Entonces, una pregunta, que está hablando ya de pastorado. Dime. ¿Cuándo surgió en ti esa idea, si es que surgió, de, ay, mira, pues esto del pastorado me gusta? ¿O fue algo que vino por revelación, que alguien te dijo, te veo? ¿Cómo surgió la cuestión? Mira, mi padre fue, como te comenté, fue anciano en la iglesia de San Quintín durante muchos años y yo vi pues la cara buena y la cara mala de eso, ¿no? Lo que se puede hacer, lo beneficioso, cómo uno puede bendecir a la congregación, pero también hasta cierto punto veía los jaleos, ¿no? Y yo, a medida que fui creciendo, a los 17 y 18 años yo tenía una frase que, bueno, el Señor tiene mucho sentido del humor, ¿no? Que yo decía, yo quiero ser de todo, yo lo que el Señor me mande, menos pastor, porque eso es un marrón que la gente, de verdad, la gente, eso lo decía yo con 18 años, ¿no? Que la gente generalmente sabe que es complicado, problemático, pero que no sabe tanto, ¿no? Yo con 18 años, pues abogaba por esto, ¿no? Por lo difícil que era el pastorado, lo cual es más que cierto, ¿no? Pero a los 18 y 19 años yo tuve el Señor estuvo trabajando en mí de una manera muy fuerte, muy evidente. De hecho, yo puedo decir incluso que aunque estuve toda la vida en la iglesia y soy hijo de cristianos maduros y tal, pero yo creo que mi conversión llegó cuando yo tenía 18 años, porque había muchos pecados ocultos, muchas cosas ahí que le pasa a los jóvenes que se han criado toda la vida en la iglesia, como toman la cultura evangélica como una cosa normal, pues lo que ocurre es que se creen que son cristianos, pero realmente no ha habido una transformación, no ha habido esa regeneración de la cual habla la Escritura, ¿no? En ese cambio de vida, esa transformación de carácter, ese estar vivo espiritualmente, no ha ocurrido. Entonces, eso ocurrió conmigo cuando yo tenía 18 años. Yo le di gracias al Señor porque el Señor me salvó en ese momento y yo pude ver la transformación, ¿no? En 3 meses, te voy a dar un ejemplo rápido, en 3 meses me cambió el sentido del humor. Yo tenía un sentido del humor muy negro, muy irónico. El sentido del humor me cambió, había pecados ocultos que el Señor empezó a quitar de mi vida de una manera radical, porque lo tenía que hacer también, de una manera muy radical. Me empezó a cambiar los gustos, me empezó a cambiar las prioridades, me empezó a cambiar toda mi vida al revés. Y mira, que seguía yendo a la iglesia, seguía haciendo cosas, pero lo que era yo dentro mía había cambiado todo. ¿Pero cómo fue? ¿De repente empezaste a cambiar o fue una predicación que te motivó, un retiro? ¿Hubo algo, un desenlace que cambiara radicalmente
tu vida y diera ese giro? Pues mira, yo llevaba luchando muchos años, mucho tiempo con pecados ocultos, la pornografía en este caso era uno de ellos, pero podría nombrar algunos más. Y, y yo me sentía muy, muy pecador y lo era. O sea, no es que me sentía, es que lo era. Eh, y yo estaba luchando con eso desde hace muchos años, ¿no? Desde el principio de mi adolescencia. Entonces yo iba escuchando predicaciones, me acuerdo precisamente, se me viene a la mente, ¿no? Una de uno que ahora antes era mi pastor, Osvaldo, pero ahora es uno de mis compañeros de ministerio, que él predicó sobre que el que conoce al Hijo, el que tiene al Hijo es verdaderamente libre, ¿no? Juan 8. Y recuerdo esa predicación como diciendo, no, yo nunca podré ser libre de esto, ¿no? De esto que te estoy comentando, pero de también otras cosas. Yo nunca podré ser libre. Yo haré el paripé y bueno, no pasa nada, pero nunca podré ser libre. Y a los 17 años, ya te digo, todo el recorrido en la iglesia, pero a los 17 años, me acuerdo que el Señor usó un predicador que estaba muy de moda en internet, se llamaba Paul Washer, se llama. Sí. Y me empezó a gustar mucho las predicaciones, me empezó a gustar muchísimo. Otro que también usó mucho fue David Wilkerson, Leonard Ravenhill, varios personajes así del cristianismo antiguo, ¿no? Como algo muy, muy antiguo, pero muy genuino y muy especial, ¿no? Entonces el Señor fue tratando conmigo una predicación y otra, y yo me comía los vídeos, o sea, era exagerado, los veía todos. Pero llegó un momento donde estábamos haciendo un estudio bíblico sobre el Nuevo Testamento y justo también otro de mis compañeros de mi ministerio, Carmelo, estábamos ese día ahí hablando en ese estudio del Nuevo Testamento que estábamos haciendo conjuntamente y soltó un comentario, ¿no? Soltó un comentario como, es que claro, es que un cristiano no puede vivir continuamente en pecado, que es justamente lo que dice Primera de Juan, ¿no? El cristiano, el que conoce a Dios, no peca de manera continua. Y en ese momento, y mira que yo no vengo de un contexto pentecostal, yo vengo de un contexto bastante conservador, pero en ese momento yo te puedo decir claramente que yo tuve una percepción, una convicción clara de que el Señor me estaba diciendo, Gonzalo, ese eres tú, o te arrepientes o te vas al infierno. Y era o blanco o negro, ¿no? Entonces yo llegué a mi casa y yo había orado muchísimas veces para que el Señor me liberase, yo había orado muchas veces por perdón, por arrepentimiento, pero ese día fue diferente. Ese día yo realmente me puse de rodillas y le dije al Señor, Señor, aquí estoy, todo lo que tengo, todo lo que soy, realmente es tuyo, voy a parar de intentar hacer las cosas a mi manera y de intentar yo honrarte a ti y simplemente te lo dejo todo en tus manos. Y ahí empezó ese proceso de meses de transformación, de renovación, literalmente sentía como si me estuviesen arrancando la piel, de verdad, a nivel espiritual, ¿no? Era porque Dios estaba quitando cosas dentro de mí que habían estado tan ancladas bueno, pues que tenían que salir porque eran pecados, ¿no? Y Dios hizo una transformación de la cual yo estoy tan contento hasta el día de hoy. Es como, Señor, es lo más grande que hay, lo más bonito que existe. Y yo pude experimentar eso que dicen todos los cristianos, que Dios me cambió, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues es importante esto porque primero, por confesar algo que tú tenías. Bueno, ¿quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Si no ese, millones de cosas hay en el camino, ¿no? Pero por otro lado Claro. tienes una ventaja y es que el que tenga ese problema, lo cual es muy frecuente en las iglesias, muy frecuente, Demasiado. más de lo que muchos creen, sobre todo en los varones, Sí. las mujeres también, pero sobre todo los varones, que tú puedas... Aunque, perdona Juan Carlos, en las mujeres la tasa de incremento con respecto a la adicción a la pornografía y la adicción a novelas eróticas es cada vez más alta, ¿vale? Es cierto. Muy, muy preocupante. Es cierto. Pero tú tienes esa ventaja y es que has pasado por ahí, sabes que se puede salir y sabes cómo orientar a los que están en esa situación, lo cual al final es una ventaja añadida, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver por si alguien está preguntándose algo, tiene que ver con la satisfacción, ¿no? Es lo que dice Isaías 1, cavaste y hiciste unas rotas que no satisfacen y dejasteis de lado el agua de vida, ¿no?
estoy parafraseando obviamente, pero realmente tiene que ver con un tema de satisfacción. Y John Piper, yo aprecio mucho el ministerio de John Piper porque él da en la clave con esto, ¿no? El problema del cristiano es que no deseamos suficiente a Dios, porque no Claro. conocemos suficiente a Dios, ¿no? Y va un poco por esa línea, y yo lo he visto en mi vida Claro, totalmente. al final se trata de idolatría. Sí, sí, Resumiendo de alguna manera, idolatría, cuando amamos más a otra cosa que a Dios, no hace falta claro. adorar al cautivo ni a la Virgen del Carmen. Estamos adorando No, al fútbol, a las mujeres, el deporte, el claro, trabajo, incluso la familia puede ser un Dios para nosotros y apartarnos efectivamente. del Evangelio. Así que es un concepto Sí, interesante. sí, sí. Así que te di las gracias por confesarnos y compartir con nosotros esta experiencia. Pero Nada, que sea bendición. volvamos otra vez a lo del Sí, ministerio pastoral. Eh, todo esto, es Exactamente, que a mí este ha sido me un, gusta explicar del principio. es que está bien porque yo te iba a preguntar precisamente por tu conversión, porque yo siempre digo, vamos a Claro, ver, naciste en la iglesia, pero una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es ser iglesia, que son dos cosas efectivamente. completamente Son dos cosas distintas. muy diferentes. Sí, sí, Y sí. en ese proceso, ¿cuándo surge lo de cuidar a otras personas? Porque te digo, en mi caso, cuando yo Ah, pisé la iglesia con 23 años, venía del mundo, primera generación, el primer día que claro. pisé la iglesia, el pastor Juan Carlos Soto se acerca a mí y me Ah, dice, tú un día serás pastor. Lo primero que yo pensé es un hombre con un zurrón en un monte con cabras. Es lo primero que yo sí, pensé, porque ¿verdad? no tenía ni idea de lo que era la iglesia evangélica, de lo que era un pastor, nada. Yo no tenía ni idea. Yo me crié en un Claro. contexto no agnóstico, católico, digamos, de No, figura. no practicante, ¿no? Nada, ni practicante ni ATS, yo no era nada de eso. Y, y claro, el tema evangélico para mí era completamente extraño. Cuando me dijo eso, Sí, yo me quedé sorprendido, ya me explicó que era cuidar personas. Desde ese ya. momento, yo ya tenía en mente que algún día lo haría, pero no sabía cómo. ¿En tu caso fue parecido? Pues fue diferente. Mira, yo con 18 años, con 19 años, 18 19 creo que fue 19 ya el Señor me puso en el corazón de que como grupo de jóvenes llevásemos a cabo una campaña evangelística. De hecho, fue un poco a raíz de que Natanael predicó un día sobre el infierno. Y bueno, tuvimos la campaña evangelística, fue de muchísima bendición para la gente. La verdad es que el grupo de jóvenes, el Señor usó eso, ¿no? Como un instrumento para animar muchísimo al grupo de jóvenes en ese tiempo. Y la verdad estábamos en un tiempo muy bonito. Y yo hablaba con mi mujer, que ya en ese momento ya nos estábamos conociendo, y, y le decía, es que, digo, yo no quiero ser pastor, pero me encanta la consejería, Ujú. me encanta estudiar la Biblia, me encanta hablar de la Biblia. O sea, yo tenía el don de enseñanza claramente, porque me decían, Gonzalo, tienes que dar 20 minutos de enseñanza en el grupo de jóvenes y terminar siendo una hora, ¿no? Así que eh, me encanta organizar, me encanta tratar con gente, ¿no? Creo que tengo buena capacidad para poder tratar con personas, incluso personas que puedan ser difíciles. Y, y yo digo, qué tontería, si es que todo eso es lo que hace un pastor. Así que, básicamente, yo veía que todos mis dones, de ese conjunto de dones, eran todos, digamos, idóneos, ¿no? Para la tarea pastoral. Ujú. Entonces, cuando yo tengo entre 19 y 20 años, el Señor pone en mi corazón una convicción de, Gonzalo, tienes que estudiar doctrina, tienes que estudiar teología. Pero no estoy hablando del seminario, ¿eh? No estoy hablando de ir al seminario y tal, porque yo en esa época estaba en segunda de carrera. Y yo terminé mi carrera, hice mi máster en biología evolutiva y tal, y seguí, ¿no? Entonces, mi convicción era, yo tenía que estudiar la Biblia, y esta era la frase, como si fuese a ser pastor de la iglesia mañana, ¿no? Y esa convicción yo la tenía en mi corazón desde los 19, 20 años. Así que empecé a estudiar. Ya te digo, mi padre tenía un montón de libros muy buenos, los sigue teniendo. Yo empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y yo llegaba a mi casa, hacía mis tareas de la universidad, tal igual, y mi tiempo libre, de verdad, yo sé que hay gente que no se lo cree. Dice, esto es una tontería, esto. Yo, claro, yo veía alguna película, veía alguna cosa, pero el 70-80% de mi tiempo libre era coger la Biblia y estudiarla. Ujú. Eso era mi tiempo libre. Y no me arrepiento, ¿eh? No me arrepiento, porque el estudio de la escritura es que trae libertad, trae restauración, trae
pues trae vida, ¿no? Es que el Señor, nuestro Señor es la vida, ¿y qué más, Amén. no? Entonces, realmente empecé a estudiar muchísimo, 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 de todos los temas, ¿eh? Todos los palos. Yo quería saber todo, calvinismo, arminianismo, dónde estamos nosotros, ¿no? El tema del ministerio de la mujer, ¿qué pasa con eso, no? ¿Creemos en el milenio, no creemos en el milenio, somos dispensacionalistas? Todo ese tipo de cosas. Yo me metía en todo ese embrollo. Después no tenía ni idea, pero bueno, por lo menos meterme me metía. Eh, y, y yo crecí mucho, mucho, mucho en ese tiempo el Señor estuvo trabajando muchísimo conmigo, no solamente la vida cristiana, sino una intencionalidad con la escritura muy fuerte. Entonces, lo que ocurre después es que, claro, termino mi carrera. De hecho, esto es curioso, ¿no? De hecho, tan fuerte era la carga por el ministerio y por la obra del Señor, que yo cuando estaba en tercero de biología, yo me planteé dejar la carrera para dedicarme al ministerio totalmente a los 21 años y decir, mira, me voy a la calle, me voy a predicarle a la gente, me voy a hacer lo que sea, total, estoy en casa de mis padres, me lo pagan todo, puedo aprovecharme, y, y me dedico a todo esto, ¿no? Pero el Señor me dijo, no, no, Gonzalo, tú terminas de estudiar la carrera, no tengas bulla, porque yo haré uso de eso, más que si tú te fueses ahora por ahí. Así que bueno, terminé la carrera, terminé el máster, y yo seguía estudiando y seguía estudiando y seguía dándole vueltas a esto. Justo a los 23 años me cogieron como profesor en el Colegio del Arca, en Fuengirola, que es el único, creo que es el único colegio evangélico que hay en la provincia de Málaga. Me casé a los 24 con mi esposa, ya llevamos 6 años de casado, 6 años y pico, y, y entonces yo sigo estudiando las escrituras, sigo dándole vueltas, con mis fallos, obviamente, ¿no? Y mis problemas, pero cada vez madurando más y madurando más, metiéndome en debates más profundos, más precisos, más mijitas. Y yo no puedo decir que soy una máquina ahora mismo, ni mucho menos, tengo muchísimo que aprender, pero sí que puedo decir que el Señor en ese tiempo me dio mucha claridad en muchos temas, ¿no? De los cuales hasta el día de hoy todavía mantengo, porque fue el Señor, ¿no? El que estuvo trabajando conmigo. Y a los 25 años, 24 o 25 años, yo me planteo la posibilidad de ir a un seminario, que es el Seminario Teológico de Dallas, en Estados Unidos. Yo ya, mi nivel de inglés, pues como el colegio donde enseñaba era en inglés, tenía que dar las clases en inglés, pues mi inglés había mejorado bastante, tanto que podía ir allí, ¿no? Entonces, estuvimos meses invirtiendo dinero, esfuerzo y todo eso ahí. El Señor cortó esa puerta y dije, madre mía, ¿ahora qué hago? Pues lo que hice fui a Natanael y a Anne, porque estaban los dos juntos, y le dije, mira, el Señor no me ha enviado al seminario a Estados Unidos por una razón, yo creo que es para dedicarle más tiempo a los jóvenes aquí en la iglesia, porque en ese momento estaba Natanael pastoreando la iglesia y llevando también el grupo de jóvenes. Y claro, ellos podían cubrir el mínimo y lo hacían bien, obviamente, pero no podían más, ¿no? Entonces, a los 25 años yo digo, venga, Natanael, no te preocupes, yo me ocupo del grupo de jóvenes. Ya llevaba experiencia, llevaba ya 7, 8 años en liderazgo de los jóvenes, sin problema. Y entonces, ahí, Natanael, que no da punta sin hilo, Natanael aprovechó y dice, bueno, pues te vamos a nombrar pastor de jóvenes y te vamos a meter en el consejo de ancianos para que vaya aprendiendo. ¿Sabes? Y entonces ahí estuve pastoreando a los jóvenes, estuve un par de años, desde que tenía 25 o 27, hasta que ya a los 27 años, pues yo tengo una convicción muy grande de parte del Señor de que tengo que dejar mi trabajo en el Arca, no porque me fuese mal, ni muchísimo menos, fue una experiencia súper bonita y tengo muchos amigos allí que aún conservo, pero la convicción era que tenía que dejar mi trabajo para poder dedicarme 100% al ministerio en la iglesia. Sin descripción de trabajo, ¿eh? La idea era, vete, deja tu trabajo para enfocarte en la iglesia. Pero el Señor no me estaba guiando a, venga, vas a ser el pastor principal, ni nada de eso. Yo iba a ser el ayudante, ¿no? Yo iba a estar allí, pues, solucionando los marrones del día a día. Y entonces, en ese momento, pues, yo dejo mi trabajo, nos vamos un poco por fe a la iglesia, nos dejaron una habitación en la iglesia, en la cual estuvimos viviendo como un año por ahí. Y yo dejé mi trabajo en junio, y entonces en julio es cuando yo reúno al Consejo de los Ancianos y le digo, mira hermano, yo voy a dedicar aquí 40, 50, 60 horas a la semana en la iglesia.
yo quiero hablar con vosotros para que me digáis qué es lo que esperáis de mí, cuáles son vuestras expectativas, qué es lo que queréis que haga, en qué proyectos me meto, en cuáles no. Y entonces, claro, yo llevaba mi hoja con todo, yo soy muy sistemático, ¿vale? Tu Los que me hoja de conocen lo ruta, saben. ¿no? Tu Mi hoja de hoja de ruta. ruta, sí, 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 de bueno, vamos a hacer esto y vamos a llegar por esto y ta, 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 ta. Y claro, llevaba 5 minutos hablando y Natanael coge la hoja, la deja en la mesa, se empieza a reír y dice, mira, Gonzalo, esto no sirve para nada. Pero se empezó a reír, ¿no? Y digo, uy, este no nos ha dicho algo que quiere decir. Y dice, mira, esto, vamos a dejar esto en la mesa. Te voy a decir yo lo que vamos a hacer. Entonces ahí fue ya cuando él nos comentó pues, que bueno, él estaba llevando 2 congregaciones al mismo tiempo y que estaba siendo demasiado complicado y que no, ya no podía seguir con eso, ¿no? Entonces, simplemente porque me estaba ofreciendo el ser el pastor principal de la Iglesia Renace de Málaga ya en ese momento. Curiosamente, y yo en esto lo digo para un poco para honrar a mi gente, porque creo que también esto los pastores mayores pueden aprender de esto. Curiosamente, yo lo primero que le dije a Natanael fue que no. Le dije a Natanael, yo no quiero la iglesia. La iglesia es enorme. Además, tú eres un pastor muy reconocido, con muchos años de experiencia, con su doctorado en teología, con su experiencia ministerial, o sea, y yo soy un chaval que no tengo experiencia, no tengo tanta formación como tú, es decir, me veo muy, muy corto. Son, dicen los ingleses, ¿no? Son unos zapatos demasiado grandes que llenar. Entonces, yo me veía un poco incapaz en ese sentido. Le dije, no, 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 esto es un marrón, tú no puedes hacerme esto. Pero los otros ancianos dijeron, tú no te preocupes, que nadie ponga en poco tu juventud. Tú sé ejemplo, te conocemos, sabemos quién eres y tal, y creemos que esto viene de parte del Señor. Entonces, generalmente pasa que los jóvenes tiran mucho para adelante y las personas mayores frenan, ¿no? En este caso fue totalmente al contrario. Yo frené y ellos me estaban impulsando para adelante, para adelante, para adelante, ¿no? Y yo creo que eso también los honra mucho, ¿no? En ese sentido. Así que, pues me lo propusieron. Uh, le dije, bueno, dame 3 semanas para orar y ayunar, porque esto no es una decisión fácil. Lo hablé con mi esposa, lo hablé con mi familia, lo hablé con mis amigos más cercanos, que ya muchos de ellos estaban en el ministerio, así que son gente ya madura. Y me dijeron, hombre, me parece una transición un poquito rápida, pero si es la forma en la que el Señor la está haciendo, pues cógelo. Confiamos en ti. Y, bueno, no confiamos en ti, confiamos en que el Señor está guiando todo esto. Y entonces yo en agosto les digo que sí, en septiembre la iglesia se entera, como el 1 de septiembre por ahí, y el 19 de octubre fue la encomendación. No, Así que eso, si tú conoces a Natanael más de cerca, tú sabes que él es un hombre que cuando tiene las ideas claras, sí, él tira va para pum, adelante. pum, 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 tira para adelante, ¿no? Yo creo que el Señor lo hizo para que no te echaras para atrás. Digo, vamos a hacerlo rápido porque como tardemos mucho, él se va a resistir más, ¿no? Puede ser, no te creas tú que no, ¿eh? Pero una cosa que a mí me animó mucho fue que la gente en la iglesia, los hermanos en la iglesia obviamente lo veían, ¿no? No era algo que salía de un vacío, sino que lo veían. Y los hermanos en la iglesia me dijeron, mira, nosotros sabíamos que tú ibas a ser el próximo pastor. No nos esperábamos tan pronto, pero sabíamos que tú ibas a ser el próximo pastor, ¿no? Y eso es porque el Señor ya me había estado dando gracia con la congregación años antes, a través de pastor de jóvenes, pero también antes, ¿no? Con el trabajo en los jóvenes cuando no era nada, ni era pastor de jóvenes ni nada. Y bueno, el Señor me fue dando mucha gracia con la iglesia a través del tiempo. Tú piensas que había hermanos, yo con 21, 22, 23 años, había hermanos que me doblaban en edad, que cuando tenían dudas de la Biblia o dudas de apologética, de defensa de la fe y todo eso, venían a mí, ¿no? Es una Incluso cuando señal. Natanael... Sí, claro. Entonces, cuando a Natanael le venían con cosas de ciencia y tal, decía, bueno, tú ve a Gonzalo o ve a su padre, porque ellos te van a contestar mejor que yo, ¿no? Y el Señor fue usando todo eso para generar la situación en la cual estamos ahora mismo. Gonzalo, y ahora que ya te has puesto los zapatos, ¿vale? Porque claro, ya te los has puesto, ¿no? Sí, ya estamos ahí Ya metidos estás del tú. todo. ¿Cómo es estar in situ en ese ministerio que el Señor te iba llamando y preparando, ¿no? Y ha sido un proceso largo, pero al final, cuando Dios decide ahora, todo es rápido. El proceso es Sí, lento, pero cuando dice Dios ahora, no es para mañana, es para ahora. sí. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo lo llevas? ¿Ves que
que es tu lugar, ves que es bonito, que merece la pena. Cuéntanos porque tenemos muy pocos minutos ya estamos acabando. Vale, vale. Yo te cuento rápidamente. Yo estoy contentísimo porque es el lugar donde el Señor me ha puesto. Para mí es el trabajo de mi vida. De hecho, hay gente, ¿no?, que dedica toda su vida a ver cuándo puede jubilarse para hacer lo que quiere. Yo, si tuviese todo el dinero disponible del mundo, tuviese 5.000 euros al mes y tuviese que dedicarme a lo que quisiese, haría lo mismo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, estoy muy contento. Es un reto muy grande, ¿eh? De verdad. Yo lo he comentado con mucha gente. El reto del pastorado, sea una iglesia pequeña o una iglesia grande, es mucho más grande de lo que la gente se cree. La verdad, los problemas con los que tienes que lidiar a veces son problemas que incluso pueden ser problemas incluso que tienen áreas legales. Son problemas muy duros en los que si uno hace una cosa o hace otra, pues puede fastidiar una familia o puede bendecir muchísimo a una familia. Es decir, para mí es un privilegio el estar donde estoy, una responsabilidad enorme, pero el trabajo es duro, ¿eh? El trabajo es duro, el trabajo no es fácil, requiere de mucha autodisciplina, que el Señor me ha tenido que enseñar a marchas forzadas en estos años, mucha autodisciplina, mucha iniciativa personal. Y yo creo que si alguien escucha esto, creo que sería bueno que fuese a su pastor y le agradeciese por su tarea e intentase ser de bendición para el pastor y de ayuda y de ánimo, más que de piedra de tropiezo, ¿no? Bueno, pues Gonzalo, pues ya está, ya no hay más tiempo, gloria a Dios. Pues ya está. Se ha pasado rápido, ¿no? Sí. Ha sido todo muy bueno. Bueno, pues sí, muchas gracias, de verdad, porque hemos comprendido un poco tu bagaje. Yo cuando Natanael me dijo lo que iba a hacer entre bastidores, un día aquí, en el despacho donde se está grabando el programa, me dijo esto, y yo digo, y bueno, gloria a Dios, qué bueno que haya nuevos ministerios y además jóvenes, ¿no? Y sí que alguna vez he orado, Dios mío, bendice a Gonzalo, porque no es fácil un joven que pueda estar ahí, ¿no? Así que me alegro mucho de conocer tu historia, tu bagaje, tu proceso y tu progreso del peregrino, porque al final somos todos peregrinos, ¿no? Gracias a Dios. Efectivamente. Yo, de pensar que me voy a quedar aquí para siempre me da algo, ¿no? Yo quiero estar con él. Por favor. Hay que crecer. Amén. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por el tiempo y espero que esto pueda ser de mucha bendición. Amén, seguro que sí. Y ánimo, el ministerio es algo bonito, precioso, muy satisfactorio porque, como tú dices, es duro, pero el que con lágrimas siembra, con alegría cosecha. Claro, efectivamente. Así que lo mejor para tu vida y para tu ministerio está por venir y para la Iglesia Renacer en el nombre de Jesús. Y nada, un fuerte abrazo y que el Señor te guarde y te bendiga. Pues igualmente, Juan Carlos, un abrazo, muchas bendiciones. Hasta pronto. Hasta luego. Y a todos nuestros oyentes, qué maravilla ver a un joven vibrante, lleno del Señor, del Espíritu Santo, con ese fuego, esas ganas de servir. Servir al Señor es muy gratificante, siempre hay que pagar un precio, siempre, pero merece la pena porque más bienaventurado es el que da que el que recibe, mucho más feliz, más dichoso el que está dispuesto a darse a los demás. Así que si tú estás en ese deseo, ese celo, esas ganas de servir al Señor, pero estás reticente, te da miedo, tira para adelante, deja que el Señor te guíe, que te lleve de la mano. Tú no tengas temor porque el Señor te va a llevar como ha hecho conmigo o está haciendo con Gonzalo y con todos los servidores que hay en esta tierra. Estamos por fe, no confiando en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Jesucristo. Te animo a que dejes esos pasos, pequeños pasos de fe, y Dios dice que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Así que un fuerte abrazo. Ya sabes que puedes ver este programa en página web proyectovida.com, y recuerda que la semana que viene nos vemos en un nuevo programa, ¿no?, de Proyecto Vida Radio, un oasis de Dios para vivir. Un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga grandemente.